Muy bien, muy bien. Bueno, por fin volvió el Wi-Fi. Hace un momento tenía unas complicaciones. Ahora sí estoy con la máquina. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos haciendo. Bueno, antes que nada, shalom, bendiciones, bendiciones para los que ya están en la sala, que estamos empezando un poquito retrasado, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que podamos. Estamos estudiando ya hace un poquito más de mes y medio lo que es el Keter. El Keter representa los escritos de los primeros discípulos, Kitbei, Talmidim Rishonim, los primeros escritos de los Talmidim. Evidentemente estamos hablando del Mashiach y estuvimos hablando del contexto histórico, cuáles eran las expectativas para el siglo primero, de dónde provienen estas ideas de que tiene que aparecer en escena en Israel un libertador. Hemos visto también los diferentes grupos, las diferentes secciones dentro del judaísmo, el pensamiento más o menos enfocado a cuál era la temática de uno de los grupos que podían estar seccionando lo que era el judaísmo. Vimos también cómo es que el sistema sacerdotal y el sistema político monárquico de Israel se corrompió. Y bueno, esas eran las condiciones en las cuales va a aparecer Yohanan Ben Zaharia, que estuvimos hablando acerca de él. Hemos visto lo que es su nacimiento, las condiciones del nacimiento de Yohanan, porque Yohanan antecede a Yehoshua por unos cuantos meses. Y bueno, quedamos en esa parte la última vez que estuvimos analizando, por eso solamente llegamos a realizar en nuestra cronología el estudio que estamos desarrollando. Es un estudio a largo plazo, no tenemos apuro, podemos llevarlo a cabo en un año, 3 años, no lo sé. Tal vez vamos a estudiar mucho más. Y esta es la primera vez que estamos encarando el estudio de esta manera y estamos tratando de enmarcar los eventos de Rabí Yehoshua a lo largo de una línea del tiempo. Es decir, que no nos vamos a abocar exclusivamente al estudio de los libros como por ejemplo Matillá o Meir o Gilel o Yohanan, sino que vamos a tratar de trazar una línea del tiempo desde los datos que tenemos en el Keter para poder identificar algunos eventos y tratar de ubicarlos en la medida que se pueda en la secuencia de los eventos, de tal manera que nuestro estudio va a permitir que al final tengamos más o menos los eventos importantes donde Rabí Yehoshua dio sus enseñanzas, y aparentemente las enseñanzas eran muy importantes porque son registradas en diferentes momentos por cada uno de los escritores, los autores de lo que nosotros conocemos como el Keter. Entonces, habíamos, como les estaba explicando, habíamos visto lo que es la introducción a este tipo de estudio, a esta forma de estudiar, y habíamos abarcado solamente lo que es la introducción al Sefer del Keter, en este caso el libro de Meir o Marcos, es el que nos da información eh, introductoria, antecede inclusive a lo que está escrito en Gilel, en Lucas, y hasta el momento no hemos registrado ningún evento de Rabí Yehoshua, por cuanto estamos siguiendo una secuencia de información que nos están brindando cada uno de estos escritores, de estos autores. Entonces, hoy nos toca hablar un poco sobre el nacimiento. Habíamos visto estos puntos que los abarcamos justamente en este texto del Gilel, desde el capítulo 1, 5 al 56. Lo voy a poner con amarillo. Voy a ver, permítame un momento. Ok, entonces habíamos visto el nacimiento de Yohanan.
Nos habíamos quedado hace unas 2 semanas atrás en este punto y la anterior semana Morey Joseph estuvo explicándonos acerca de los diferentes tipos de judaísmo que hay dentro del primer siglo. Pues ahora vamos a volver a retomar ya nuestra secuencia de eventos y vamos a ayudarnos de unos documentos que hemos podido desarrollar, pero antes voy a mostrarle el ISOR. Vamos a tratar de ubicarnos en un pasaje muy interesante y vamos a entrar a ver algunas opiniones muy importantes. Les comentaba, para los que están entrando recientemente a este tipo de estudio, que hay mucha información. Todo lo que vamos a estudiar no es algo que nosotros mismos se nos inspiró, que el Eterno nos inspiró y bueno, nos dio tanta sabiduría y que bueno, ahora nosotros la queremos compartir. No, no, hay mucha información importante que nosotros lo que vamos a hacer es simplemente tratar de presentárselas a ustedes a fin de que ustedes también puedan tomar en cuenta algunas apreciaciones. Entonces, en la secuencia de eventos, como estábamos viendo en la pantalla, en la secuencia de eventos vamos a empezar a hablar sobre el nacimiento de Rabí Yehoshua. Y el nacimiento de Rabí Yehoshua se lo va a detallar en 2 libros, el libro de Matillá y el libro de Gilel, Lucas. Hoy no creo, yo creo que unas tres clases nos vamos a quedar con el texto de Matillá y otras 3 clases con el texto de Gilel. La información, como les digo, es muy amplia, hay mucha información. Entonces, estamos llevando a cabo el estudio con la versión Corona de Jerusalén. Ya, no es la única, nos vamos a apoyar en las otras versiones. Evidentemente, en algún momento también vamos a tener que utilizar la Reina Valera 60 para tratar de enfocarnos en algunos errores que los que analizan los textos se han dado cuenta de que son espurios, pero el enfoque que hoy le vamos a dar va a estar basado en la versión Corona de Jerusalén. Ok, la Corona de Jerusalén va a empezar a hablar sobre el propósito de este libro. Ya cada libro tiene un propósito, esa era la otra manera como queríamos estudiar el Keter, pero todos decidimos hacer una secuencia de eventos. Sin embargo, no vamos a desaprovechar ninguno de los aportes que ya los especialistas en el tema nos han brindado, y también vamos a ir abarcando de a poco algunas informaciones que tenemos. Fíjense cómo empieza este libro, el texto de Matillá, dice, este es el Sefer de las Toldot, las genealogías de Yehoshua HaMashiach. Muy bien, entonces ya introduce aquí Matillá, introduce este aspecto, ¿no?, de presentarnos este texto, identificando sobre quién se escribe, pero lo más llamativo que la presentación de este texto nos muestra a nosotros, por ejemplo, libro de las generaciones de Yehoshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y la pregunta es obvia, ¿no? Desde Yehoshua hasta David hay muchas personas que están entre medio. Y entre David y Abraham, volviendo hacia atrás, hay otros hombres importantes que no se lo está tomando en cuenta. Hombres muy importantes como Jacob, como Isaac, por ejemplo, por citar algunos. Entonces, ¿qué es lo que quiere manifestar aquí el autor del libro de Matillá? Bueno, en las primeras letras que vemos de este texto, muchos han comentado de que se encuentra el propósito. ¿Cuál es el propósito de Matillá? El propósito de Matillá es presentar a Yehoshua como el hijo de David. ¿Y qué implicaba que viniese un descendiente que sea de
descendiente directo de David para el pueblo judío, que era lo que esperaban. Bueno, ellos esperaban a un redentor, a un libertador, más que un libertador y que tenía que venir del linaje de David. Pero además dice que es hijo de Abraham. Entonces, muchos van a coincidir en que este texto está abiertamente manifestando que Yehoshua cumple con requisitos específicos para ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque no se lo nombra, por ejemplo, a Shlomo, no se lo nombra, por ejemplo, a Zerubabel, que son también partes del linaje de David, de Yehoshua. Sin embargo, se va directamente a establecer de que Yehoshua, el que Matillahu considera el rey de Israel, es descendiente directo de David y también es aquel que se menciona como una simiente que viene de Abraham. Entonces, es clara la postura de Matillahu, establecer de que Yehoshua ben Yosef es aspirante al trono. Él, a diferencia de los reyes que han estado gobernando en los días de Matillahu al pueblo de Israel, recordemos nosotros que Yehoshua va a nacer en un contexto histórico donde el rey de Israel o el rey de Judá ni siquiera es descendiente de la tribu de Judá, ni siquiera proviene del linaje de David. Nos estamos refiriendo a un converso edomita que en realidad Herodes el Grande, Herodes era un idumeo. ¿Qué es un idumeo? Pero que proviene de la conversión. Sus padres son conversos al judaísmo y generalmente se establece que los idumeos son conversos de Edom, que en su momento el pueblo de Israel, por las dificultades que afrontaba, ya sea por la invasión por la influencia persa, griega o romana, y como no estaba muy poblado Judea, algunos rabinos o algunos líderes del pueblo de Israel, algunos sabios, establecieron conversiones para reforzar y engrosar lo que era la ocupación judía de la tierra de Eretz Israel. Nosotros ya lo hemos hablado muchas veces. El pueblo de Israel después de Babel, del exilio de Babel, no vuelve en su totalidad. Es más, los que vuelven son unos pocos y con mucho esfuerzo tratan de reconstruir el santuario, pero en determinados momentos, sobre todo cuando se produce la influencia griega, la invasión griega, el pueblo de Israel necesitaba engrosar los miembros que ocupaban la tierra de Israel y algunos de los hajamim establecieron conversiones y entre eso las conversiones que se dieron en mayor cantidad fueron las de Edom, los idumeos. Entonces, si bien Herodes es judío, pero no es del linaje de David. Y en esas condiciones nace Yehoshua. En esas condiciones se va a manifestar el nacimiento de Yehoshua ben Yosef, pero aquí el autor del libro, cuando va a hacer una explicación de cómo se dieron los eventos para cómo demostrar que Yehoshua es descendiente de David, lo hace abiertamente por las condiciones geopolíticas en las cuales se encuentra el pueblo judío. Entonces, uno de los propósitos, y voy a tratar de leer lo que escribe un autor, esto está, bueno, vamos a buscar información, se las voy a mostrar, voy a dejar de compartir en este momento el visor, vamos a volver después. Quiero que leamos esto que tenemos en pantalla. Permítame un momento. Ok. Bueno, aquí dice el propósito para entender el libro de Matillá. Dice, el libro de Matillá es el primero de los evangelios sinópticos. Bueno, esta información obviamente proviene de la ciencia bíblica. Y el texto inicial de lo que se ha llamado el Nuevo Testamento, la palabra sinóptico significa ver juntos, es decir, tratar de hacer una cronología, ¿no? Es lo que tratamos de hacer en este estudio. Vamos, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Y dice aquí, y se refiere al esquema similar de los primeros
tres evangelios. Bueno, vamos a ver. Según Papias, dice de Hierópolis, un oyente de Yohanan y amigo de Policarpo, quien escribió a la hora perdida la exposición de los dichos del Señor, parte de las cuales se conservan entre comillas, que escribe sobre la composición de Marcos y de Matías. Dice, Marcos, a quien nosotros nombramos Meir, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, esto no es verdad, ya lo vamos a demostrar cuando lleguemos en su momento, eso no es verdad. Escribió con precisión todo lo que recordaba. Sin embargo, no fue en el orden exacto en que relató los dichos y hechos del Mashiach, porque no escuchó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, Simón Kefa, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo cual, Meir no se equivocó al escribir así algunas cosas como las recordaba, porque de una cosa tuvo especial cuidado de no omitir nada de lo que había oído y de no poner nada ficticio en las declaraciones. Esto es lo que relata Papias respecto a Meir, pero con respecto a Matillá ha hecho las siguientes declaraciones. Matillá reunió las profecías del Señor en el idioma hebreo. Las instrucciones del Señor en idioma hebreo. Esto está en el... están citando un fragmento de Papias que cita a Eusebio en Historia Eclesiástica. Ustedes, si tienen este libro, es muy popular. Historia Eclesiástica, la tienen en español, lo van a poder leer, lo que acabamos de mencionar. En el capítulo 3.39, en el capítulo 3.39, 14 al 17. Bien, así según Papias, Mateo fue escrito en hebreo, que los eruditos interpretan como hebreo o arameo, y luego fue traducido. La mayoría de los eruditos del Keter cree que el Keter fue escrito en griego. Este debate pierde el punto. Dice, los 27 libros del Keter son una compilación del pensamiento hebreo en la tradición judía. Si estaba escrito en griego, se pensó en hebreo. Esto es correcto, ¿no? Si es que, por ejemplo, los textos que hoy nosotros tenemos, las versiones que nosotros tenemos de los fragmentos del Sefer de Matillá, y es como dicen algunos de que no hay prueba, no hay existencia de los escritos originales en hebreo del Keter, sino que todo proviene de fuentes griegas. Debemos entender que si bien son fuentes griegas en las cuales se ha tomado para realizar las versiones, el pensamiento de esas fuentes son hebreas. No tendría sentido para alguien tener un documento hebreo y tratar de desnaturalizarlo totalmente para presentar una perspectiva griega. No tiene sentido, sino que estos escritos, evidentemente, como han dicho muchos historiadores, solamente se cuentan con fragmentos griegos. Sin embargo, el texto habla de temas hebreos, habla de un maestro judío y, por supuesto, el pensamiento evidentemente tiene que ser hebreo. Entonces, aquí continúa diciendo, Yehoshua y los discípulos no hablaban griego. Los eventos del Keter no ocurrieron en un contexto o idioma griego, sino que estaban enraizados en el suelo del primer siglo de Israel, en los idiomas hebreo y arameo, en la cultura del pueblo judío y en los días del segundo templo. Entonces, queda claro, bueno, solamente para mencionarlo, simplemente que evidentemente todo el Keter habla de temas hebreos. Si es que hubiesen solamente fragmentos griegos, de los cuales se han procedido todas las demás versiones, evidentemente no tiene sentido pensar que los textos hablan de alguna filosofía o algún entendimiento griego, sino todo lo contrario.
El texto da información de eventos que ocurrieron en el contexto de Judea del primer siglo y dentro del judaísmo del primer siglo. ¿Y por qué decimos esto que es dentro del judaísmo del primer siglo? Porque en la actualidad hay muchas personas que creen en Yehoshua, pero que no quieren tener ninguna relación directa con el judaísmo. Es decir, siguiendo el mismo pensamiento de la Iglesia Imperial, que influenció en el entendimiento de las escrituras del Keter, muchas personas que estudian los libros en las versiones, vamos a decir, latinas o españolizadas del Keter, no quieren relacionar ninguna de las enseñanzas dentro de un contexto judío, sino que ellos van a adoptar un pensamiento que lo introduce muy bien la Iglesia romana, en el sentido del término la gracia. Y no es lo mismo para un yehudí lo que es gracia en el contexto hebreo que para un romano lo que es gracia. En el contexto romano lo que viene a representar gracia es que simplemente una persona que confía en los poderes superiores, haciendo algunas actividades puede alcanzar sus indulgencias. Eso es lo que representa gracia en un contexto romano. Sin embargo, desde un contexto hebreo, la gracia es algo que se va trabajando a diario en nuestro comportamiento, en nuestro desarrollo. Es decir, no podemos nosotros alcanzar niveles elevados simplemente por nuestros deseos. Tenemos que trabajar en este mundo, mantener una conducta y sabiendo que en el mismo desarrollo de nuestra elevación espiritual nos vamos a equivocar, vamos a caernos, pero vamos a tener el fundamento de la Torah que va a estar fortaleciendo nuestro crecimiento. Entonces, el contexto de gracia para el pueblo judío, evidentemente, es algo que viene de parte del Eterno, pero que para nada nos deja a nosotros inactivos en cuanto al crecimiento y al desarrollo de nuestro acercamiento al Creador. Como dice Kohelet, no hay justo que nunca peque, así que cualquier sadik que en un momento en su desarrollo cae, sabe que por gracia puede ser levantado. Hay otro texto que dice, el sadik 7 veces cae, pero al mismo tiempo 7 veces será levantado. ¿Por qué? Porque la Torah te brinda esa posibilidad de que por medio del esfuerzo interno uno pueda nuevamente establecer los niveles espirituales que antes había alcanzado. Y si nosotros nos guiásemos solamente por el rigor de la Torah, por la parte de la justicia de la Torah, evidentemente nadie sería justificado. Por eso Rab Shaul va a decir que todos somos justificados por gracia, por el don del Eterno. Pero esa gracia dentro del contexto judío conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo. Si los sadiquín caen, ellos encuentran la fortaleza para levantarse. Entonces, no hay ese concepto romano de que la gracia me pone en un estado de que siempre todo lo hace el Eterno, porque no funciona así en este mundo. Todas las cosas en este mundo se desarrollan a través del esfuerzo que uno pueda establecer en cuanto al servicio al Creador. Bien, entonces dice aquí, Yehoshua y los Talmidim no hablan griego, los eventos del Keter no ocurrieron en un contexto o idioma griego, sino que estaban enraizados en el suelo del primer siglo de Israel, en los idiomas hebreo y arameo y en la cultura del pueblo judío en los días del Beit HaMikdash, el segundo templo. Bien, ¿qué tiene que ver la versión de Matillá de la genealogía de Yehoshua con el exilio y la restauración de Israel? ¿Se acuerdan que este tema lo tocamos? La aparición de Yohanan ben Zeharia, tiene que ver con un tiempo en el cual termina un silencio. Los historiadores en el pueblo judío le llaman el silencio de Adonai. ¿En qué consiste? ¿Cuál es este periodo de tiempo? El silencio de Adonai es el periodo que consiste entre Malají y evidentemente Yohanan. Hay como 400 años, un poco más,
de tiempo en el cual no hubo una voz profética en el pueblo de Israel. Y en ese tiempo intermedio, nosotros hemos visto que sucedieron muchos eventos, bastante, como la invasión griega, luego la medo-persa, la griega, y también ya en este contexto de Rabí Yehoshua ben Yosef, lo que ocurre con el Imperio Romano en el 63 antes de la Era Común. Y él lo va a manifestar, ¿no? Con estas palabras, lo vamos a ver más adelante, que hagan teshuva porque el Malhut de Hashem ya está presente, ya está cerca. Y eso significa que esa era una voz, vamos a decir, profética, no le quiero llamar mesiánica para que no se malinterprete, pero era una voz profética de la restauración de Israel. Lo que Yohanan estuvo promoviendo era que el tiempo para que se produzca la redención estaba cerca. ¿Por qué? Porque contemporáneamente a los tiempos de Yohanan había aparecido ya el cual hablaban los profetas, que restauraría la casa de Israel. Evidentemente esto no se va a concretar en los días de Yohanan porque la generación de ese tiempo no estaba preparada para la redención. Pero, ¿qué tiene que ver esta versión de Matillahu entonces con la genealogía de Yehoshua y con el exilio y la restauración de Israel? Y es interesante, es lo que comentábamos, como, bueno, aquí no está en el Isur, lo vimos en Matillahu capítulo 1, verso 1, dice, y esta es la genealogía de Yehoshua, ben David, ben Abraham. Y para entender, porque todavía no estamos entrando a desarrollar lo que son las genealogías, para entender un poco lo que quieren decir estos textos, nosotros tenemos que ver cuál es el enfoque de Matillahu. Para ello, veamos, dicen Devarim 28:30, del 28 al 30, el Eterno informó a Israel que la obediencia al pacto resultaría en bendiciones, mientras que si se mantenían alejados del pacto resultaría en bendiciones ocultas, ¿no? O sea, con sufrimiento, las maldiciones. Entonces, la máxima bendición por la obediencia al pacto sería la seguridad, y la seguridad en la tierra, mientras que la máxima maldición sería la subyugación y el exilio. Entonces, el Eterno había determinado, según lo que nos proporciona esta información, el Eterno había determinado que si el pueblo de Israel se mantenía en los preceptos que había ordenado Hashem por medio de Moshe, cuando el pueblo de Israel tomase posesión de la tierra prometida, la única manera de poder mantenerse en paz y prosperidad y poder crecer era con la obediencia a las mitzvot, establecer las mitzvot dentro de la vivencia de cada miembro del pueblo de Israel. En el momento en que el pueblo de Israel deja de observar las mitzvot del Eterno, entonces se iba a producir el exilio. De esto estuvimos hablando bastante, pero es interesante el enfoque que le dan a este texto, al texto de Matillahu. Bien, continúa diciendo, sin embargo, incluso en medio del exilio, el Eterno juró que no abandonaría su pacto. Él juró reunir al pueblo judío entre las naciones y restaurarlos a su tierra natal cuando se arrepientan y vuelvan a él. Esto está en Devarim capítulo 30, del 1 al 10. El tema de Devarim con relación al exilio y la restauración del Keter conocen de este hecho. Si los eruditos pocos están preparados para aceptar las implicaciones de lo que significa teológicamente, es decir, un análisis del texto, del Keter, para el pueblo judío. Sorprendentemente, la mayoría de los intérpretes simplemente espiritualizan el concepto y cortan su conexión con la tierra de Israel. Esto es erróneo y triste porque nos priva de escuchar lo que el Keter verdaderamente tiene que decir acerca de la fidelidad del Eterno. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la Besorá o vamos a decir, la Masoret de Matillahu, que se centra en la fidelidad
del Eterno a Israel. Entonces, aquí ya vamos viendo este otro autor. Lo primero que leímos es lo que está en la historia eclesiástica, lo que escribió Eusebio escuchando de Papias. Ahora estamos viendo aquí el análisis de alguien que ha estudiado el Keter y nos está presentando un enfoque un poco más hebraizado, es decir, hay un trasfondo, y el trasfondo que él percibe en el texto de Matilla es que el Eterno se va a mostrar con su fidelidad para con Israel. Eso es uno de los puntos que Matilla quiere, o sea, desde el punto, la perspectiva de este rabí, que Matilla quiere transmitir. Entonces dice, Matilla presenta a Yehoshua como el Mesías, rey. Habíamos hasta el cansancio explicado que cuando el Keter se refiere al Mashiach, no lo hace en un contexto divino específicamente, ¿no? No trata de divinizar al Mashiach, sino que el Keter lo que presenta es aquel que reúne las condiciones para ser el rey de Israel. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos el término Mashiach en el Keter, no debemos desconectarla de esa realidad. El Mashiach es el aspirante a ser el rey de Israel, es el ungido para gobernar a Israel y para establecer cortes de justicia en Israel y para restablecer el Sanedrín. O sea que todo va a filtrarlo el rey en cuanto a la justicia. Va a ser un gobernante, va a ser un representante del Eterno en medio de el pueblo de Israel. Entonces, Matillahu presenta a Yehoshua como el Mashiach, rey de Israel, que ha venido a inaugurar la restauración escatológica de la nación, es decir, va a comenzar con el proceso de la redención. Matillá comienza su, vamos a decir, su transmisión con una versión de la genealogía de Yehoshua, que tiene un propósito, vuelvo a reiterar, dentro del contexto profético de Israel, y está diseñada para enfatizar los temas del exilio y la restauración. La genealogía es una clave o clave teológica, un lente interpretativo a través del cual Matillahu quiere que sus lectores interpreten su relato de la vida de Yehoshua y su misión de rescatar al remanente fiel de Israel. Interesante, a los Sadikim. Esto es importante y es interesante que lo plantee así este rabí. La vida de Yehoshua y su misión es rescatar a los Sadikim, ya a los Sadikim, al remanente fiel, a los que se mantuvieron fiel a Hashem. La genealogía se compone de 3 unidades, de 14 generaciones cada una, en los versos 2 al 16, con una declaración resumida en el verso 17. Los eruditos críticos se apresuran a señalar que Matillá se ha saltado algunas generaciones en sus cálculos, pero su objeción revela que se han perdido el punto de la genealogía. Si bien la genealogía es históricamente precisa y puede y debe defenderse, el propósito de Matillahu aquí no es realmente resolver el problema de la sucesión legal. La función de la genealogía es más teológica que biológica, como aclara la declaración resumida de Matillahu, que atribuye un valor simbólico al número 14 y la división de la historia de Israel en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. ¿Por qué el número 14? La respuesta reside en el nombre de David, que se escribe en hebreo con Dalet Bat Dalet, David, en hebreo. Cuando se suma el valor numérico de cada letra del nombre, llegamos al número 14. Veamos, el valor numérico de la Dalet es 4 y el de la Bab es 6. Entonces, si yo sumo 4, aquí por ejemplo, 4 más 6 son 10 y más 4 tengo 14. Este juego de palabras entre el nombre David y el número 14 es una gematría usada por Matillá para enfatizar el
tema del pacto del Eterno con David y su cumplimiento en Yehoshua, el hijo de David. Muy importante. Esto sí que es muy importante. Fundamental, porque, bueno, ustedes van a ver en las redes, hay una serie de exposiciones sobre por qué Matillá en realidad se saltó. Vemos al de filosofía judía diciendo este texto comete errores, no mantiene una fidelidad, y Gilel o Lucas viene y lo corrige. Bueno, eh, para las personas que son muy literalistas, son muy simplistas, esa sería verdaderamente un argumento. Pero nosotros sabemos que los rabinos tienen sus particularidades individuales, cada uno de escribir un texto hebreo, sobre todo cuando se va a manifestar una enseñanza. Esto es muy común en los rabinos, lo vamos a ver en las mashal del Mashiach, porque el Mashiach cuando enseña parábola habla de cosas que no tienen sentido, pero no se trata de que tengan o no tengan sentido, sino de transmitir una enseñanza con algunas narraciones hiperbólicas que salen fuera de todo contexto, literal, evidentemente. Entonces, cada rabino desempeña una forma de transmisión del mensaje y muchas veces no lo hace por la línea literal. Utilizan, vamos a decir, métodos de interpretación, y esto es algo natural en los rabinos, en los hajamim. Aquí vemos que Matillá, un judío observante, un judío instruido por Rabí Yehoshua, una persona conocedora de la literatura hebrea, conocedora de la transmisión de enseñanzas desde el contexto hebreo, va a tratar de enfatizar lo que acabamos de decir. Empezó diciendo Yehoshua, ben David, ben Abraham. Lo que podríamos entender entonces nosotros, de Yehoshua a David y de David a Abraham. Pero de Yehoshua a David, ¿qué? De David a Abraham, ¿qué? Bueno, simplemente 14 generaciones. No necesariamente toda la genealogía que interviene en el nacimiento de Rabí Yehoshua. ¿Por qué no? Porque él trata de transmitir este aspecto de, como dice aquí, el tema del pacto del Eterno con David y su cumplimiento en Yehoshua, el último hijo de David. Bueno, no quiero irme muy todavía a logos, pero cuando vayamos nosotros a la última cena, como lo relata Matillá, nos vamos a dar cuenta que Yehoshua va a decir, agarrando la copa, este es mi sangre que va a ser derramado por los fieles muchos de Israel. Es la señal de la alianza, la confirmación de la alianza. Entonces, cuando vemos en su contexto amplio el escrito de Matillá, está relacionado con este aspecto que está viendo aquí este rabí. Es muy interesante, porque es como dijo, es como está, bueno, si nosotros nos apegamos a la interpretación de este rabino, es como él dice, aquí lo que se trata de establecer es la fidelidad de Hashem para con Israel. Es la fidelidad de Hashem para con Israel, es la fidelidad del Eterno con el pacto de David. En eso se está centrando este rabino. Ese es el punto de este rabino Matillá. Bueno, nosotros lo identificamos como Matillá. Algunos le llaman Leví Ben, no recuerdo, Alfeo, creo, Leví Ben Alfeo, un levita, pero fue uno que fue instruido por Rabí Yehoshua, está ambientado a este tipo de literatura, él sabe las formas interpretativas de dar a conocer las enseñanzas de los rabinos y está utilizando ese tipo de metodología interpretativa para transmitir esta enseñanza, que Hashem es fiel con David en su pacto y que Hashem es fiel con Israel, porque el Eterno no va a abandonar a su pueblo Israel aun cuando éste esté en el exilio. Es muy bonito el enfoque que le da este rabino, la verdad, me quería compartirlo con ustedes. Vamos a seguir viendo qué más dice.
Porque los tres grupos, es decir, los grupos de nombre corresponden a la historia de la nación. De Abraham a David, se va a escribir desde el capítulo 1 del verso 2 a la parte A del verso 6. De David al exilio, del capítulo 1, capítulo 1 del verso 6, parte B, al verso 11. Y del exilio, esto es Babel, ¿no? Del exilio de Babel a Yehoshua se va a escribir desde el verso 12 al verso 16. Entonces, Matillahu quiere identificar a Yehoshua con Israel, demostrando que su genealogía corresponde a la historia de la nación, pasada y presente. El primer grupo de nombres recuerda a los lectores de Matillá el pacto del Eterno con Abraham. Muy importante este aspecto. Y su promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Promesa que se cumplió en David el rey. Evidentemente esta promesa, bueno, nosotros sabemos que en los días del rey David y también Shlomo Hamelech, Israel tuvo una elevación espiritual impresionante. Impresionantes. Imagínense ustedes que la gente, o sea, los pueblos, los gobernantes, los mercaderes que tenían que ir de Babel a Egipto, querían dirigirse desde Babel a Egipto por situaciones comerciales, cuando escuchaban de la grandeza del santuario que había establecido, que había levantado Shlomo, ellos se desviaban a propósito para pasar por Jerusalén, aunque habían otras rutas más directas, pasaban por Jerusalén, veían lo esplendoroso del primer Beit HaMikdash, la historia del pueblo de Israel, los escritos de los sabios del pueblo de Israel nos dicen que inclusive los jóvenes de esa época, de esa generación, eran grandes en conocimiento, eran jajamín, eran personas, eran seres que tenían mucho conocimiento. Se había elevado tanto el pueblo de Israel que era casi necesario pasar por la ciudad de Jerusalén, por el templo, a estos mercaderes. Vuelvo a reiterar que podían optar por rutas más directas entre Babel y Egipto, entre Edom y Nínive, pero pasaban por Israel, por la grandeza de la ciudad. Y en los días del rey David comenzó este crecimiento espiritual en el pueblo de Israel, este desarrollo espiritual, militar, comercial, y Shlomo simplemente ya va a coronar todo aquello dándole una grandeza impresionante a Israel. Tanto es así que pueblos africanos como el de Etiopía, una de sus reinas, la reina de Saba, viene exclusivamente a escuchar la sabiduría de Jerusalén y escuchar lo que va a decir el rey Shlomo. Es impresionante. Entonces, en ese contexto, la promesa del Eterno hecha con Abraham se cumplió en los días del rey David. Evidentemente, fue una gran nación Israel. Ahora, David el rey simboliza el cenit del pacto del Eterno con Israel, es decir, su máximo esplendor. Sin embargo, David el rey también era una persona que cometió errores. Todos cometemos errores. En la Torá encontramos a hombres muy elevados que cometieron errores. Moshe cometió error, Sara cometió errores, Abraham vemos que no pareciera que no cometió errores, pero los jajamín ven en ellos algunas fallas. ¿Por qué? Porque la Torá no habla de personas infalibles, habla de personas que son de carne y hueso, sometidos a situaciones de su buena o mala inclinación, pero como han dicho los jajamín, y con el pecado se introdujo la muerte, pero el antídoto para el pecado es la Torá. Eso van a establecer los sabios en el Talmud. Así que la Torá es la forma adecuada, o sea, vivir la Torá nos va a permitir también a nosotros resarcir los errores que hayamos cometido en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento o en nuestro pase por este mundo. Entonces, la Torá no oculta que los grandes varones del Eterno
el Tanaj también, en algunos momentos tuvieron debilidades, pero la grandeza de ellos, ¿cuál fue? Que se sobrepusieron a sus debilidades y terminaron en Teshuvá, terminaron en esplendor, se esforzaron, evidentemente se esforzaron y terminaron allá arriba. Y son un modelo para que nosotros podamos imitarlo. Bien, el segundo grupo de nombres, dice, les recuerda a los lectores de Matilla el desastre nacional que cayó sobre el pueblo del Eterno, el desastre nacional que cayó sobre el pueblo del Eterno a causa de la infidelidad y el pecado. Eso se va a leer, bueno, las generaciones van a estar establecidas entre Matillas 1 del 6b al 11. El nombre de David aparece 2 veces en el verso 6. Terminando el primer grupo de nombres y comenzando el segundo nombre, el segundo grupo. En el primer grupo David es el rey. En el segundo grupo, sin embargo, se le llama simplemente David. Más precisamente, más precisamente se lo puede entender como David, el que traicionó a Urías, su leal general, y cometió adulterio con su esposa. Bueno. Tan atroces como esos pecados fueron, tan atroces como esos pecados fueron ninguno de los reyes que vinieron después de David. Ninguno igualó su grandeza. Cada persona enumerada en el segundo grupo, con la excepción de Urías y la alusión de su esposa, era un rey de Yehudá. Algunos eran buenos, algunos eran malos, y uno o dos eran muy malos, pero todos palidecieron en comparación del rey David. Sin embargo, todos ellos, incluido David, contribuyeron al descenso de la nación, al exilio debido al incumplimiento de su pacto. Ese horrible evento ocurrió durante el reinado de Jeconías. Nabucodonosor invadió Yehudá el 586 antes de la era común y deportó a los sobrevivientes de la nación a Babel. Esto lo vamos a leer en Matillas 1:12. La verdad no sé cómo se puede partir las imágenes, la pantalla, para que podamos tener tanto la lectura, la explicación, como el texto. Y no quisiera estar cada rato dejando de compartir y volviendo a compartir. Pero espero que ustedes estén tomando notas. Recuerden que ya esto se les advirtió, tienen que tomar notas. Tenemos que tomar apuntes, y mejor si tienen un Sefer Torah, una Torah o una versión de la Torah o del Keter a disposición. Ustedes vayan verificando que esto sea así, y por ahí alguien me dice, no, eso está mal, creo que no lo dice en el 11, en el 12, lo dice en el 11 o en el 13. Ya, eso es muy importante. Pero vamos a depositar nuestra confianza en el escrito de este rabino. Bien, dice entonces, Nabucodonosor invadió Judá en el 586 antes de la era común y deportó a los sobrevivientes de la nación a Babel. Esto se registra en Matillahu 1:12. En realidad se nombran ahí las genealogías. La destrucción de Yehudá y la deportación de sus ciudadanos fue el momento más oscuro en la historia de la nación. Todo estaba perdido. Las naciones no se recuperan del exilio, que fue el punto exacto de deportación de sus ciudadanos a una tierra extranjera a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, milagrosamente el pueblo Yehudim regresó, impresionante, regresó en el 539 antes de la era común. Ciro el Grande derrotó al imperio babilónico y emitió un decreto que permitía que todos los pueblos conquistados regresaran a su tierra natal. Miles de refugiados judíos regresaron a la tierra de Israel y reconstruyeron su nación. Sin embargo, en un sentido muy real, el exilio no había terminado. El pueblo había regresado a su tierra, pero no fue la gloriosa restauración prevista por los profetas. Con el tiempo, los señores supremos griegos reemplazaron a los señores supremos persas. Impresionante, ¿no? Y luego los señores supremos romanos reemplazaron a los griegos. Los lectores de Matillahu sabían muy bien que el mundo ya no era como se suponía que debía ser. César gobernaba el mundo y el ejército romano ocupaba su tierra y un rey títere se sentaba en el trono de Israel. El Eterno no había revertido completamente la maldición. Israel estaba, al menos desde una perspectiva teológica, todavía en el exilio.
Israel todavía estaba sufriendo las consecuencias del fracaso del pacto, pero todo esto estaba a punto de cambiar. La vergüenza y la humillación del exilio habían terminado. El tercer grupo de nombres, del verso 12 al 16, lleva la historia de Israel a un clímax dramático con la venida del que Matillahu muestra como el Mashiach. Desde la perspectiva de Matillahu, el nacimiento de Yehoshua significa que ha comenzado la restauración escatológica de Israel. El Eterno ha revertido la maldición del exilio y ahora está restaurando a la casa de David. Yehoshua, el verdadero rey de Israel, se sentará en el trono de David. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Matillahu y los gobernantes como rey y pastor en la era mesiánica, disculpen. Él salvará a su pueblo de sus pecados y los gobernará como rey y pastor en la era mesiánica, en la era del Mashiach. La genealogía no es solo una cifra teológica, también es una invitación. Matillahu está invitando a sus lectores a ser parte de ese reino y experimentar el fin del exilio que trae Mashiach. Si leemos la Besorá, la Masoré de Matillahu a través de los lentes de la genealogía de Yehoshua, se asegura que interpretemos la historia correctamente. Y nos abrumará con un relato extraordinario de la fidelidad del Eterno para con el pueblo de Israel. Muy bien, estimados Javerín y Javerot. Antes de continuar, preguntas, opiniones, algo que no se entendió tal vez muy bien o adecuadamente, pueden participar. Estamos estudiando, ya esto no es una prédica, no es un mensaje, no es algo motivacional. Queremos que ustedes sean también, que ustedes también sean autodidactas, investigadores, cuestionadores. Por ahí estamos equivocando el sentido, tal vez ustedes tienen otra perspectiva. Todo eso nos sirve porque estamos estudiando. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? ¿Entendieron el punto de este rabino? O sea, en realidad me parece, de entre todas las explicaciones que yo he escuchado, y miren, seguramente ustedes también han escuchado muchas, pero es muy interesante lo que se plantea aquí. Es muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Está de acuerdo? ¿Lo creen así? ¿O tal vez tienen otra opinión? Si pueden compartirla, por favor. Están en clase, ¿verdad? ¿Nadie? Sí estamos, More. Muy bien. ¿Qué opinan de la percepción de este rabino? ¿Qué opinión tiene? Shalom, shalom con todos. Shalom, shalom. ¿Qué tal, More, William y a los demás? Javerín y Javerot, ¿no? Compañeros y compañeras. No, simplemente felicitarte, me parece muy correcto, porque a veces no nos han explicado por qué la genealogía se divide en 3 grupos de 14. Y precisamente lo que quería demostrar la comunidad de Matilla era que Yehoshua o Yeshua era el Mashiach, ¿no? Te lo demuestro. Entonces hacen la gematría y David suma 14. Entonces de los 14 hace la genealogía de 3 grupos de 14, ¿no? Hay otras preguntas también sobre, por ejemplo, ¿qué hacen 3 mujeres ahí? ¿O qué hacen esas mujeres que tienen una mala reputación? ¿Por qué aparecen ahí, no? Entonces también esa es otra línea, ¿no? Gracias. Baruch Hashem, muy interesante. Muy interesante esa observación. ¿No? ¿Qué hacen estas 3 mujeres aquí? ¿Verdad? Es verdad. Bueno, va a ser motivo de análisis. Tarea para la casa. Bien, ¿alguien más que quiera para avanzar, para continuar?
Todavía no hemos manifestado el evento es el nacimiento de Yehoshua, todavía no hemos llegado a ese momento, pero no sé, alguna percepción, alguna pregunta que ustedes deseen a formular, hacer, o algún comentario que quieran aportar. Está a 3 kilómetros, dice. More William, shalom para todos. ¿Me escucha? Shalom, sí, la escuchamos, adelante. Solamente decir que es muy importante e interesante todos los aportes que está compartiendo. La verdad, yo creo que nos estamos reeducando. Personalmente, tal vez a esta edad es que nos estamos reeducando gracias a estos estudios, porque, como usted decía, implica leer mucho, estudiar mucho. Y bueno, estamos cambiando esto, ¿no? Que quizás antes solo estábamos acostumbrados a oír y a oír y a oír, y creo que salir de eso nos está costando, ¿no? Porque, como usted dice, es importante tomar apuntes y volver a aprender, volver a estudiar. Yo creo que es a la vez muy eh, desafiante para uno mismo volver a aprender. Así que no, para mí es muy importante. Lo que sí es que yo creo que habría que tomar apuntes de las preguntas, ¿no? Porque a veces se nos van, entonces mejor anotarlas y ya. Yo llegué un poquito tarde, pero sí, estoy en clase. Solo eso quería compartir, Mori. Ah, muy bien, muy muy buen aporte, es verdad. Si es que surge una pregunta, seguramente lo vamos a tener, si el Eterno nos permite, esto también en el grupo. Y si surgiese alguna pregunta después de que lo vuelvan a escuchar o a ver, sería muy bueno entonces que el próximo domingo empecemos abordando las preguntas. Si ustedes las escriben al grupo, las vamos a tomar en cuenta y vamos a dedicar media hora a responder preguntas o a, si alguien tiene un aporte, por ahí ustedes investigaron y encontraron algo que sea importante como aporte, también lo vamos a referenciar esto el día domingo en la primera media hora. Entonces me parece muy buena idea esa, estimada Javier, para que podamos realizar los aportes. Bien, está el More Joseph y luego está nuestro estimado Javier Juan José Serrano. Primero el More Joseph y luego Juan José. Adelante. Bien, gracias nuevamente por la oportunidad. Aquí estoy leyendo donde dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí colocas, ¿no? Matillá 1:21, o sea, el capítulo y el verso. Y aquí me gustaría dar un aporte sobre qué significa salvación en el primer siglo. Entonces nosotros podemos entender mediante un contexto de Zaqueo, cuando Zaqueo tiene la mala fama de cobrar impuestos, es decir, se conoce su labor, se le conoce algo así como una traición, porque él está cobrándole los impuestos a su pueblo de parte del pueblo opresor, ¿no? Esto, creo que acá tengo la cita para colocarlo. Okay. Lo voy a citar directamente. Está con la computadora, yo dejo de presentar y usted lo puede presentar si es que lo tiene. No, como estoy grabando, no puedo, Ok. quería, sí, vamos Pero de todas maneras vamos. está en pantalla el 1.21 de Matías. Sí, correcto. Y claro, como estamos ahí, como estamos en el capítulo 1, dice, ¿no? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yehoshua. Ahora, aquí en realidad en la mente hebrea lo que te está diciendo, y el propósito que va a tener él, o sea, tener un nombre es tener un propósito. Y el propósito que va a tener él es o sea, el Eterno mediante él, ¿no? Como se trabaja siempre en la mente hebrea, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, ahí dice primero a su pueblo.
¿Qué significa su pueblo? Bueno, pues Israel tiene 12 tribus. Entonces el pueblo que va a ser salvado va a ser única y exclusivamente el pueblo de Israel. No hay más. Ahí dice su pueblo, ¿no? ¿Cuál es el pueblo de Yehoshua? ¿Acaso eran los peruanos? No, el pueblo eran los judíos. Entonces él va a salvar a los judíos. Y dice de sus pecados. ¿Qué es pecado? ¿No? Primera de Juan 3:4, pecado dice que es transgresión de la Torá. ¿A quiénes se les entregó la Torá? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pecan? Es decir, si a ellos se les entregó la Torá, ¿quiénes son los que o la obedecen o la transgreden, digamos, ¿no? La bendición y la maldición. Serían ellos nada más. Entonces, aquí te está diciendo, desde un contexto hebreo, desde un contexto judío, te está diciendo que Yehoshua tiene el propósito de salvar a su pueblo de las transgresiones que ellos han cometido. Ahora, ¿qué significa salvar, no? Si ya tenemos que Yehoshua significa Adonai es la salvación, eso significa Yehoshua, ¿no? El Eterno es el que salva. Ese es el propósito. Entonces, el Mesías, Yehoshua, tiene el propósito de que el Eterno, a través de él va a ser usado, va a influenciar en sus hermanos, ¿no? Entonces aquí vamos a leer Lucas, Gilel, 19:8. Y ese es aquí termino, ¿no? Con el aporte de Lucas 19:8. Dice así. A ver, sí, a partir del 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, era un cobrador de impuestos y seguramente ejercía este trabajo que se conocía como una persona que está traicionando a su pueblo. Entonces, Yehoshua le dice algo interesante, ¿no? Que va con el primer capítulo. Dice, Yehoshua le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿ve? ¿Y qué significa Yehoshua? Yehoshua significa Adonai es la salvación. Y él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. ¿Y qué decía el texto? Decía, le pondrás por nombre Yehoshua porque él salvará, ¿ve? A su pueblo. Y aquí te está diciendo de que Zaqueo es del pueblo del Eterno, es descendiente de Abraham. Y abajo dice, porque el hijo de nombre ha venido a buscar y a salvar, ¿ve? Y le pondrás por nombre Yehoshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, porque el hijo del hombre, o sea él, Yehoshua, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí lo que te está diciendo es cómo lo salvó, cómo fue salvo Zaqueo. Si acá Yehoshua no murió por él ni nada de eso, como se enseña en el cristianismo. Entonces, ¿qué cosa es la salvación en este contexto, no? Y es muy sencillo. La salvación en este contexto es que Yehoshua ha venido a influenciar en sus hermanos, en su pueblo, a influenciar con una Torá elevada a que ellos no cometan transgresiones, ¿no? Salvarse en este contexto, o sea, no en el contexto de David, ¿no? La salvación en el contexto de David es no morir, pues. Adonai, gracias porque me salvaste. ¿Me salvaste de qué? Claro, de no morir porque estaba en persecución. Este tipo de salvación en el contexto del primer siglo es muy diferente. Es no cometer pecados de muerte, porque si no vas a vivir una consecuencia pues terrible, ¿no? O sea, vas a vivir un tormento. Entonces Yehoshua lo que está haciendo es influencia en Zaqueo, influencia en los hijos de Abraham. Y este Zaqueo hace teshuvá, él retorna y dice, no, si yo he cometido un problema, yo lo voy a resolver, ¿no? Va a ser tikkun. Entonces, Yehoshua lo que hace, y aquí termino, es, y le pondrás por nombre Adonai es la salvación, porque Yeshua, a través de la influencia a sus hermanos, de generar teshuvá en ellos, es decir, un nivel de conciencia, una reflexión, para que ellos retornen nuevamente a obedecer la Torá. Eso significa salvación en el primer siglo, influenciar en sus hermanos para el retorno de la Torá y que no cometan pecados
de muerte, porque esos pecados pues los iba a hacer vivir un tormento. Eso sería un poco, gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien, bueno, también está Juan José Serrano, adelante, tiene la palabra. Shalom a todos, buena semana para todos. Pues ante todo, gracias por el estudio. Es muy importante la información. Y l- lo que quería preguntar era con respecto al punto que mencionó sobre el nacimiento del Mesías. Eh, Ese es un tema muy polémico y hay muchas perspectivas. He estudiado con respecto al nacimiento y honestamente me he encontrado con muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Entonces, pues me gustaría eh, y estaré atento para escuchar ese tema. ¿Es la semana que viene? ¿Es la próxima semana? Sí, bueno, va a ser, pensábamos hoy, pero no se puede, a veces hay mucha información. De todas maneras, sí, eh, un judío no concibe la idea de que una persona nazca sin intervención de sus padres, ¿no? No hay eso en el judaísmo. Entonces, a donde apunta la pregunta es tratar de demostrar que dice el texto de Matillahu, comparándolo con el de Gilel, para saber cómo se dieron los eventos de la concepción, porque el término griego, creo que lo podemos ver en este momento, el término griego que utiliza la versión es precisamente eso, ¿no? Permítame un momento, lo voy a ubicar. Ok, aquí el término engendrado es una persona que tuvo coito, algo así. Vamos a verlo. Permítame un momento, vamos a irnos al griego. No lo vamos a estudiar a profundo, solamente vamos a adelantarnos un poco. A ver, permítame, estamos en el 1.20, ¿no? 1.20, aquí sería el 1.20. Permítame un momento, vamos a ir a luego que es mucho más versátil. Permítame un momento, disculpe. No lo vamos a estudiar hoy, solamente quisiera que... Sí, More William, si, tú tienes ahí arriba Reina Valera más, dice ahí. Reina Valera más, está arriba a la izquierda. verdad, sí, sí. IRV 1960 más, arriba a la izquierda. Ahí, Ahí, excelente. ok. Permítame un momento, de todas maneras voy a ubicarlo, creo que me he habituado más a los catálogos. Bueno, no lo vamos a estudiar hoy, pero sí lo vamos a ir adelantando. Es uno de los temas que se aborda en esta situación, por eso estamos estudiando Matías. Perdón, disculpe.
Ahora sí. Ok. Espero que se vea. Fíjense el texto, la Reina Valera dice, y pensando él en esto, estamos hablando de Matillas 1:20, aquí un Malak del Eterno le apareció en sueños y le dijo, Joseph ben David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Ruach es. Bien, interesante, vamos a ir viendo solamente un texto. Dice aquí, por lo que ella, habiendo sido engendrado, este es el término. Ok. El término es genau. Y la definición es procrear, ¿ya? Propiamente del padre, pero por extensión también con la madre. Entonces, si nosotros vamos al griego, porque volvemos a la idea, aunque los textos sean griegos, el pensamiento tiene que ser hebreo. No debemos nosotros desvincularnos de esa realidad. Y procrear es solamente la copulación entre un espermatozoide y un óvulo. No hay otra manera de procrear. No hay otra manera. No hay esto de que no hubo contacto carnal, que vino un fuego del cielo y se manifestó en Miriam. No, no existe eso, no existe. Ese no es el pensamiento hebreo. Vuelvo a reiterar, aunque el texto sea griego, porque según algunos dicen, no hay forma de concebir de que haya textos hebreos originales. No los hay, por lo menos no han aparecido. Entonces, el texto griego tiene que entenderse que ha sido escrito con el pensamiento hebreo. Procrear, que es el término griego, no nos estamos inventando, está en griego, es procrear, no es otra cosa, no es arte de magia, no es inseminación espiritual, es procrear. La única manera de poder una persona concebir es procreando. En este mundo material, la única manera de concebir es procreando. Ya, no es que aquí vino la presencia divina y tenía un óvulo en el séptimo cielo, un espermatozoide guardado para una mujer especial y que no tiene que tocar esta mujer no tiene que tocar a ningún hombre para procrear. No, eso no existe, eso es mitología. El término griego dice procrear. En el término hebreo, no lo tengo ahorita a disposición, el Mateo hebreo de Shem Tov. El Mateo hebreo de Shem Tov habla de, el término es copular, no es popular, es otro nombre, es otro término, no lo tengo, pero cuando lo estudiemos sí lo vamos a manifestar. ¿Qué queremos decir con esto? El texto mismo se defiende. No hay paganismo en esta afirmación como algunos tratan de hacerlo ver. Desde una mentalidad hebrea, lo que está concebido en Miriam es precisamente de Joseph. Ahora, ¿por qué Joseph está extrañado? Pues eso es lo que vamos a estudiar desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué se extraña a Joseph? ¿Qué es lo que dice el Talmud de las mujeres primerizas, las que por primera vez tienen intimidad con su esposo? ¿Cómo se entendía en ese entonces? Todo eso lo tenemos que poner en contexto, pero al margen de eso, el texto aquí se defiende, el texto mismo dice que es procreado. Para procrear, el Eterno tuvo que manifestar su bondad sobre Miriam, pero Miriam tuvo que procrear con alguien. ¿Quién es ese alguien? Desde la perspectiva cristiana o desde la perspectiva católica, ningún ser humano. O sea que Miriam es inmaculada porque supuestamente no participó del pecado original. Y por eso el Mashiach, o lo que ellos llaman el Cristo,
nace de una relación sin pecado y por eso él puede traer, como se dice por ahí, el perdón a los pecadores, a los que están bajo el pecado. Pero ese pensamiento no se sustenta en la Torá. Y por otro lado, el texto mismo dice que fue procreado, y vuelvo a reiterar, la única manera en que se puedan concebir hijos en este mundo es a través de la intervención de un esperma con un óvulo. No hay otra forma, no hay otra manera. William, Sí, para reforzar lo que acabas de decir, si ahí mismo en Logos Calogos puedes poner segunda de Timoteo 2:8. segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:8. Sí, ahí dice, bueno, yo tengo aquí la Valera, ¿no? Acuérdate de Yehoshua, del linaje. Entonces, ahí tú lo tendrías De la como semilla. Ahí tú lo tienes de la como semilla. semilla. A ver, 4690, dale al número. No sé cómo sería ahí. Y tiene que decir esperma. Ahora, que alguien me diga a mí qué significa un esperma, bueno, ahí ya estamos mal, ¿no? Y ahí te está diciendo que Yehoshua es el esperma de David, pues. Entonces, eso no es espiritual. Esto es totalmente literal, ¿no? Es correcto. Bueno, en el texto hebreo de Shem Tov utilizan un término, y todos los críticos del texto hebreo de Shem Tov dicen que aunque el autor del texto hebreo de Shem Tov no es contemporáneo de los tiempos de Rabbi Yehoshua ben Yosef, lo que sí dicen que el que reconstruyó ese texto sí tiene en su formación la metodología de la escritura del primer siglo. Entonces, ese texto es claro, lo vamos a ver, no lo tengo, lastimosamente no lo tengo, lo voy a conseguir, pero en su momento yo pienso que el próximo fin de semana yo creo que llegamos a este punto, tenemos que ver este aspecto a profundidad, pero desde ya nosotros debemos hacernos un poco críticos en cuanto a lo que hemos estado recibiendo en nuestra formación previa. Antes no estudiábamos, antes no teníamos los recursos que hoy tenemos. Antes utilizábamos versiones españolas de las escrituras castellanas y ni siquiera hacíamos un análisis de su equivalencia en los textos originales. Y desde un tiempo a esta parte, desde que el Vaticano pidió perdón al pueblo judío por el Holocausto y abrió la oportunidad de que pudiesen entrar a recuperar el pueblo judío documentos judíos del Vaticano, que ahora también se encuentran en Jerusalén, hubo una explosión de investigadores, de estudiosos, y muchas de las situaciones que no contemplábamos, pues ya se han dado, están claras. Simplemente dedicarse a estudiar y, como decía Javier Maritza, debemos reeducarnos, debemos tener nuevo entendimiento. Bien, entonces, este va a ser un tema de análisis, evidentemente, y ahí sí que en unas 2 clases nos vamos a perder, porque hay que hablar del contexto, cómo es la boda, qué significa, por qué tradujeron virgen en el español, cuáles son sus símil en hebreo, cuántas interpretaciones le ha podido dar algunos estudiosos que no son hebreos a esa palabra. Y bueno, para muchos de nosotros ya estamos entendidos en esta situación, pero para otros va a ser muy bueno que lo analicemos con algunos comentarios, ya, porque lastimosamente nos basamos en comentarios de otras personas que han investigado,
y cada uno de nosotros va a formar su criterio. Pero por experiencia les digo de que no hay por dónde perderse en esta situación. Nunca se ha dicho que, ¿cómo sabemos, entre otras cosas, que Joseph es el padre de Yehoshua? Porque el mismo pueblo judío así lo estableció. Los mismos judíos decían, este no es el hijo del carpintero, y en otra oportunidad hablaban de, de Joseph como el padre de Yehoshua. Evidentemente, si el nacimiento de Yehoshua hubiese sido sobrenatural y alguien lo hubiera sabido, todo el mundo lo respetaría como un semidios, como lo quieren ver por ahí algunas creencias. Sin embargo, vemos que en la comunidad judía era bien entendido de que su padre biológico era Joseph. Estaba muy bien entendido. Los talmidín del Mashiach, de la misma manera, estaban muy bien entendidos de que Yehoshua era hijo biológico de Joseph. Rab Shaul dice, aquel que no confiesa que Yehoshua vino en carne y sangre, ese es el anti-Mashiach, porque ya había una influencia, vamos a decir, en ese entonces, con otro tipo de entendimiento, de pensamiento. Entonces, pensar de que Yehoshua no tuvo padre biológico, puede ser que en esa persona esté operando el espíritu del anti-Mashiach. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, no lo hemos estudiado todavía, simplemente hemos mencionado estos dos puntos. Hay que analizar los términos griegos y su símil en hebreo para poder llegar a determinar con exactitud o lo más aproximado posible a un entendimiento adecuado de lo que representa el Mashiach. No se concibe un Mashiach dentro de la cultura judía, un Mashiach que no nazca de padres biológicos. No, eso no es del pueblo judío. El pueblo judío nunca ha pensado que el Mashiach pueda venir de algo espiritual solamente. No. Se romperían todas las leyes. Si eso fuese verdad, entonces la creación estaría en riesgo. Las leyes que se establecieron para esta creación no tendrían sentido, pero el Eterno las estableció en el principio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y de ambos saldrá una sola carne. Algunos traducen, o algunos interpretan que tendrán un hijo. No hay otra forma. Aparte que el Eterno le va a decir a Adam Harishon, un ser espiritual en un momento con un cuerpo material muy elevado, le va a decir que también llene la tierra, que forme la tierra con otros seres como él. Entonces ya estaban establecidas las leyes para la creación, y no va a venir el Mashiach, nada más y nada menos el Mashiach a contrarrestar todo lo que el Eterno ya había establecido. No tiene sentido. En la mentalidad judía, se concibe a un rey de Israel que desciende genéticamente, como lo vimos en el texto, de la semilla de David. Ya no de una semilla que está en el espacio, de la semilla de David. Entonces, si hay un preconcepto religioso en nuestra mente, no lo vamos a entender. Vamos a tratar de buscar argumentos para justificar lo que ya la preconcepción en nuestra mente ha establecido. Sí, More, Pero, disculpa que te interrumpa. Ha estado alzando la mano el estimado severo Víctor. perdón. Adelante, estimado Víctor. Buenas noches, More. Yo estoy en la calle, pero bueno, estoy en un lugar más silencioso. Y yo no sé cuántos hermanos tienen el código real en físico en la comunidad, ¿no? Hablando de Bolivia, o bien de los que están en este momento en esta reunión. Pues uno. Por otra parte, he tratado con mis escasos conocimientos de navegador, he tratado de comprar directamente digamos la versión virtual del código real, pero no he logrado acceder o comprar o poder comprar
el código real. Como decía Zap también, es la nueva versión con más explicaciones, con más detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no he logrado, ¿no? Creo que es bien importante para adelantar poco a poco, contar con la versión física o en PDF o no sé qué modalidades habrá, ¿no? Y además, no sé si está prohibido también, si alguien tiene, hacernos fotocopiar finalmente. ¿Qué vamos a hacer si no hemos podido comprar y si alguien tiene, bueno, una escaneada, una fotocopia? No sé qué tanto daño causaríamos, uno, ya que es difícil conseguir la versión física o virtual, ¿no? Si fuera virtual, yo tengo una impresora muy bonita y podríamos, o bien también, si podemos entre 3, 4, 5, 8, 10, si es posible, hacer una compra conjunta, tal vez hasta nos salga más económico por los costos del envío y demás situaciones. Eso por una parte. Luego, es bien importante tener acceso también a un diccionario hebreo para ir poco a poco. Una vez que consigamos la versión del código real, obviamente vamos a ver diferencias, ¿no es cierto?, con la Reina Valera, que es la universalmente más extendida y divulgada. Entonces, en cada situación donde nosotros veamos, vamos a tener el código real y un diccionario disponible del hebreo, ¿no? Así, pasito a pasito, vamos a ir, y más otra literatura, obviamente, vamos a ir entendiendo muy bonito, digamos, cada situación. Así que eso sería mi comentario. Y también evitar, yo creo, a futuro, porque hasta el mismo Zab también dice, ¿no? Las escrituras originales, dice, y yo sé, y según lo que he leído, no hay escrituras originales. Nadie tiene los escritos originales, ni siquiera pues un 10% de la Biblia. No hay original. Las que hay son copias de copias de copias y de las copias, ¿no? Simplemente que, como dice el Moré, con los documentos que ya se cuenta a disposición, se ha hecho una retrospectiva, digamos, un retro, y se ha logrado armar, establecer, con hechos históricos y demás estudios y análisis, se ha tratado de armar la versión que sería la más aproximada a la que tendría que haber sido la, entre comillas, original. Por lo tanto, no hay original hoy día, no existe, ni en ningún lugar, museo, nada, ¿no?, que pueda ser significativo. Entonces, esos tres comentarios quería hacer. O sea, no hay original, no existe. Cuando alguien dice original, no está haciendo bien, está creando incluso unas malas opiniones porque no hay original. Entonces, ese sería uno, el código real otro, y un diccionario básico del hebreo para que nosotros, obviamente hay el logos calogos, hay mucho material, ¿no? Pero yo lo digo muy personalmente, mi punto de vista. Gracias, hermanos. Muy bien, excelente, claro que sí, todas las opiniones son muy interesantes. Miren, aquí había tenido el Mateo Hebreo de Septop, y este verso, nos vamos a adelantar un poquito, dice: pensando en el asunto en su corazón, he aquí que un Malach apareció ante él en un sueño y dice: Joseph ben David, no temas tomar a tu mujer Miriam, porque de la Ruach HaKodesh ella está fecundada. Y este es el término, fecundado. ¿Cómo es que se realiza una fecundación? A través de la intervención del esperma y que se introduce en el óvulo. Es la única forma. El texto hebreo establece este concepto de fecundación. Si leyésemos, y lo hemos visto en el griego, procrear es fecundar. Entonces, si nosotros utilizásemos esos términos, esa terminología, creo que le pondríamos punto final a tantas ideas preconcebidas que se nos ha estado introduciendo por un sistema religioso que ha estudiado las escrituras desde afuera de Israel con un sincretismo del paganismo grecorromano que ha causado y sigue causando en muchas mentes que siguen tratando de establecer ese entendimiento de que fue el Eterno sin intervención del ser humano. Eso
vuelvo a reiterar, rompería el esquema de toda la creación. No tendría sentido lo que el Eterno hubiese establecido al principio. Pero si nosotros entendemos de que es una fecundación, entonces no tendríamos por qué entender de otra manera, a no ser que, vuelvo a reiterar, sigamos siendo influenciados por alguna idea preconcebida. Ok. Bueno, vamos a quedar en esta parte. Ustedes saben que ya nosotros también tenemos el tiempo medido, tenemos otras actividades. Vamos a quedar en esta parte. Vamos a continuar, recién vamos a entrar al capítulo 1 de Matillahu, pero si surgen preguntas, cuestionamientos, aportes que ustedes encuentren o que ustedes quieran desarrollar, lo mandan al grupo y ya de esa manera le vamos a prestar atención para la próxima clase, la próxima sesión que vamos a tener del estudio del Kether. Bueno, quiero agradecerle a todos por participar de esta clase y bueno, nos veríamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Yo tengo que despedirme, cerrar la sala, que todos tengan una buena semana. Shabbat tov. Shalom para todos. Shalom. A todos, Shalom, More. Muchas gracias por el estudio. Gracias, hermano. Shalom.